4 mentiras comunes que te han hecho creer sobre la libertad financiera. Mi nombre es Jessie y en este video te voy a contar acerca de las 4 mentiras que te han hecho creer acerca de la libertad financiera. La número 1 es: la libertad financiera consiste solamente en tener mucho dinero. Número 2. La libertad financiera es solo para ricos. Número 3. La libertad financiera es solo para expertos en finanzas. Y número 4. Con tu realidad nunca podrás alcanzar la libertad financiera. Déjame decirte que todo esto es falso. Lo cierto es que la libertad financiera tiene más que ver con tu relación saludable con el dinero que con cuánto dinero tienes en el banco. Imagínate tener mucho dinero, pero que se esfume rápido. Terminarás trabajando muchísimo. Seguirás en un círculo vicioso del que tal vez nunca salgas. ¿Cómo conseguir la libertad financiera entonces? Primero, trabaja en sanar tu relación con el dinero. Segundo, comienza a diversificar tus fuentes de ingreso. Y tercero, cree en ti. Si tú no lo haces, nadie lo hará. Nunca sabrás lo que es vivir en libertad financiera si nunca lo intentas. Una de las habilidades que más genera oportunidades para diversificar tus ingresos es una rápida respuesta a las oportunidades. ¿Que te vas a equivocar? Por supuesto que sí. Por eso es que insisto tanto en que tomes acción rápida, aunque sea imperfecta. Cuando buscamos la perfección, encontramos miedo, y el miedo paraliza. Nunca nada estará 100% terminado o listo para salir, porque tú mismo nunca estarás 100% listo. Lo que sucede es que olvidas que lo único constante en ti es el cambio. Por eso, la reflexión de hoy es simple. Comete todos los errores del mundo, pero comételos hoy. Toma acción hoy. Los errores son la manera más rápida para estimular tu curva de aprendizaje. ¿Cómo saldrás de la escasez si no lo intentas? Hay muchísimas formas con las que puedes erradicar la pobreza de tu mente. Si te gustaría aprender más, envíame un mensaje a mi canal de Telegram. Te voy a dejar el enlace en la descripción del video y con mucho gusto te voy a compartir todos los métodos que existen que te van a ayudar para erradicar la pobreza mental. Nos vemos luego. Y si te gustó este video, compártelos con tus amigos y suscríbete a mi canal. Gracias.